Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, ¿cómo les va? Bien, buenas noches. Bien. Bueno, mútense. Por favor, mútense. Bueno, me presento. Yo soy el doctor Daniel Núñez. Me toca dar esta clase. Nosotros vamos a ir modificando los docentes en esta comisión de la noche. Así que, bueno, cualquier duda, la que habitualmente va a estar es la doctora Fraschina, supongo que quizás ya se los dijo. El resto de nosotros vamos a ir cambiando los días. Yo ayer no pude dar porque tuve un inconveniente con la computadora, que hoy continúa, así que estoy dando desde un celular, con lo cual no los puedo ver a todos, pero cualquier duda hablan, se desmutean y hablan, y yo los escucho. Lamentablemente, como estoy con el celular, no les voy a poder compartir un PowerPoint que compartí con la comisión de la mañana es presencial, sobre ámbito de aplicación del derecho internacional privado, pero lo pueden levantar del campus porque está. Y si no está, le avisan a la doctora Fraschina y yo lo reenvío por mail. Así que, nada, porque es algo que ya se ha dado. Bueno, a ver, estuvieron leyendo, ya arrancaron con Fraschina y con la doctora Ayala, ¿no? Así que entiendo que algunos temas ya han visto, por lo menos la introducción a esta materia. Esta materia es una materia compleja, siempre digo que es para mí la materia más difícil de la carrera, porque implica no solamente conocer sobre la aplicación del derecho privado en el ámbito internacional, sino que implica también recordar algunos conceptos del derecho privado que ustedes vieron por ahí en Civil 1, es decir, hace 4 o 5 años en el mejor de los casos. Con lo cual eso, siempre decimos lo mismo, cada concepto que ustedes leen, cada concepto que los lleva a otra materia, es decir, si ustedes están leyendo alguna cuestión sobre acciones reales, porque estamos discutiendo jurisdicción de los derechos reales en materia de derecho internacional privado, lo que sí van a tener que saber es cuáles son las acciones reales y para qué sirven. Entonces eso implica un repaso de derechos reales, ¿no? Y así con otros tantos temas que van a ir viendo, ¿no? En algunos casos vamos a marcar esas cuestiones, en otras las daremos por sabida, pero es importante que ustedes hagan ese ejercicio de estudio, ¿no? Y de repaso particularmente. Bueno, cuando hablamos de ámbito de aplicación del derecho internacional privado, lo que nos vamos a preguntar es, bueno, primero es, ¿dónde debe desarrollarse esos actos, esos hechos, esos casos mixtos? ¿Quiénes lo van a resolver? ¿Con qué norma lo voy a resolver? No solamente con qué norma, es decir, no solamente la norma, sino también el tiempo de la norma. Y hablando de tiempo, también cuándo se debe haber realizado ese acto para que dicha norma sea o no aplicable a la resolución más justa del caso, ¿no? Entonces, haciendo esta pequeña introducción, cuando hablamos de ámbito de aplicación del derecho internacional privado, hablamos del espacio y hablamos del tiempo particularmente. Eso implica un ámbito espacial
e implica un ámbito temporal. Un ámbito espacial y un ámbito temporal. El ámbito espacial, ustedes lo van a dividir, si se lo están dibujando en el cuaderno, en un ámbito espacial activo y un ámbito espacial pasivo. El ámbito espacial activo se pregunta quiénes aplican el derecho internacional privado argentino. Ámbito espacial activo, entonces, se pregunta quiénes aplican ese derecho internacional privado argentino. Mientras que el ámbito espacial pasivo lo que pregunta es dónde deben realizarse los casos a los cuales el derecho internacional privado se aplica. Entonces, si nos preguntamos quiénes deben aplicar ese derecho internacional, o quiénes pueden aplicar, perdón, ese derecho internacional privado argentino, es decir, si nos vamos al ámbito espacial activo, lo primero que vamos a decir es que ¿quiénes podrían aplicarlos? Bueno, obviamente las autoridades argentinas, ¿no? En primer lugar. ¿Quiénes otros podrían aplicarlo? Bueno, también los funcionarios consulares en el extranjero. Está claro que cualquier juez, cualquier funcionario administrativo, cuando hablamos de autoridades argentinas, el primer punto, puede hacer aplicación del derecho internacional privado. Y esto es importante reseñarlo. Cuando nosotros hablamos de esta materia, no quiere decir solamente que el derecho internacional privado lo va a aplicar un juez, una cámara, una corte. También lo puede llegar a aplicar un funcionario administrativo, un director de la IGJ. ¿Está claro? Es decir, voy a inscribir una sociedad constituida en el extranjero y la quiero inscribir en la Argentina, esa sociedad. Bueno, el que va a revisar los requisitos de si esa sociedad puede hacerlo o no, seguramente sea el funcionario de la IGJ, no va a pasar por un juez. Si el funcionario dice que no le inscribe porque falta determinada cuestión, porque de acuerdo a su derecho internacional privado en materia societaria, la ley 19.550, artículo 118 a 124, entiende que no están reunidos los requisitos que se exigen en la ley, pueden no inscribirla. Seguramente esa sociedad apele esa resolución y vaya a la justicia, y sea finalmente un juez, una cámara, una corte quien resuelva. Pero a lo que voy es que las autoridades argentinas es un concepto amplio. No es solamente los jueces. Bien. Les decía, los funcionarios consulares cuando están en el extranjero, está claro, cualquier embajador, cualquier cónsul nacional que se encuentre en el extranjero y que tenga al cual se le someta la resolución o la atención de algún caso mixto, y sabemos de que estamos hablando de casos mixtos, ¿hay alguien que no sepa? Si hay alguien que no sepa, me lo dice. Activa la voz y si no, seguimos. Todos entendemos, bueno, bárbaro. Bueno, entonces los funcionarios consulares en el extranjero y también las autoridades extranjeras van a hacer aplicación del derecho internacional privado argentino. Y lo pueden hacer de dos maneras. De dos maneras. Las autoridades extranjeras, e insisto, las autoridades en un concepto amplio también, lo van a hacer cuando el DIP, el derecho internacional privado, es decir, si hay un caso mixto que tiene algún punto de conexión con la Argentina y con otro país, sobre el cual... Profesor, se entrecortó cuando dijo las autoridades extranjeras lo van a hacer cuando y se entrecortó la conexión. Bien.
Cuando el derecho internacional privado sea de naturaleza convencional. Derecho internacional privado de naturaleza convencional. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay un caso mixto con contacto, por ejemplo, con un punto de conexión en la Argentina y otro punto de conexión en el extranjero, y con ese país extranjero nos une un convenio, un tratado, el juez, si el caso es sometido a ese juez extranjero de ese país, va a ser aplicación del derecho internacional privado convencional, que para nosotros, después vamos a ver fuentes, es ley, y es ley de derecho internacional privado argentino. 75, inciso 22. ¿Recuerdan, no? Entonces, si nosotros, ese también es nuestro derecho. Nuestro derecho internacional privado no solamente lo encontramos en la parte especial del Código Civil y Comercial Unificado, o en las normas dispersas del Código de Vélez, sino que lo encontramos en leyes especiales, en la Ley de Sociedades, en la Ley de Quiebras, en la Ley de Contrato de Trabajo, en la Ley de Navegación. Es decir, la encontramos por todos lados. Y también lo encontramos, por supuesto, en nuestras convenciones, en las cuales Argentina ha ratificado. Bien. Entonces lo hace también una autoridad extranjera cuando aplica ese derecho internacional privado porque es de naturaleza convencional. Y también lo va a hacer la autoridad extranjera, y ahí sí quizás particularmente un juez, cuando haga aplicación de la teoría del reenvío, a través del reenvío. El reenvío es uno de los problemas, de los 5 problemas que tiene el derecho internacional privado de la parte general. Junto con el fraude, el orden público, la cuestión previa y las calificaciones, son los 5 problemas del derecho internacional privado de la parte general, es lo que nosotros estudiamos en esta parte particularmente. Bueno, el reenvío, que nace con el caso Forgo, es un problema de la parte del derecho internacional privado, y que básicamente plantea que un caso pueda ser resuelto por un juez con una ley extranjera. ¿Y cómo sería eso? Bueno, o puede ser con la misma ley suya o de un tercer estado. Lo van a ver con alguien, conmigo lo ve la Comisión 1, lo van a ver conmigo, acá no sé con quién lo van a ver. Pero bueno, yo lo explico sencillamente en el caso más básico, en el del reenvío del primer grado. Un argentino que fallece con último domicilio en España. La sucesión se abre en la Argentina porque hay bienes relictos, ¿no? Entonces el juez de la sucesión lo que va a hacer es primero aplicar la norma sobre sucesiones para ver cuál es la ley aplicable. Entonces, para saber cuál es la ley aplicable, nosotros vamos a ir al artículo del Código Civil que nos va a decir que en materia sucesoria, la ley aplicable es la del último domicilio del causante, ¿no? Se abre acá porque hay bienes inmuebles. Después eso lo van a ver también cuando lo veamos en sucesión. Bien, entonces el último domicilio del causante es en España. Entonces el juez nacional tiene 2 posibilidades. O va al derecho material español y resuelve de acuerdo a lo que dice la ley española, o va a todo el derecho internacional, a todo el derecho español, incluso al derecho internacional privado, donde dice que a las sucesiones se le aplica la ley de la nacionalidad del causante. El causante era argentino. Por lo tanto, el juez lo que va a hacer en ese caso, va a ir a buscar el derecho, a todo el derecho español, va a encontrar esa norma de derecho internacional privado
y va a reenviar de manera tal, va a reenviar al derecho patrio, ¿no? Al derecho patrio. Y va a terminar resolviendo, porque así lo dice nuestro Código Civil y Comercial, con la ley nacional, porque cuando toca por segunda vez en un estado, se resuelve con la ley de ese estado. Ahora bien, esto lo aclaro, se lo van a aclarar cuando lo vean reenvío. No quiere decir que el expediente salió del juzgado número 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata y se fue a un juzgado de Andalucía, y en Andalucía se dieron cuenta que era argentino y mandaron nuevamente el expediente. Es un ejercicio mental que hace el juez, buscando cuál es la ley aplicable. Eso es un caso de reenvío. Ahora pongámoslo al revés, pongámosle que el juez que abre la sucesión es el español. Y el juez español va a decir, ¿de dónde era este señor? Bueno, era argentino. Entonces voy a aplicar el derecho nacional de este causante. Por lo tanto, en ese caso, podría ir a todo el derecho y tendría que venir a todo el derecho internacional y que le va a decir que va a ser el último domicilio del causante. Entonces va a resolver con la ley española. Pero vamos a poner que este juez decide resolver con la ley nacional. Después ustedes van a darse cuenta por qué un juez busca una ley para resolver el caso en los casos de reenvío, ¿no? Lo van a explicar seguramente en la segunda parte, cuando vean ese tema. No me voy a detener en eso. Pero bueno, termina este juez aplicando derecho nacional o derecho internacional privado argentino. Termina aplicando derecho internacional privado argentino. Lo aplica ya sea porque resuelve con la ley argentina o porque la ley argentina lo reenvía a España, ¿no? Porque dice, no, último domicilio del causante, acá con esta ley no, resolvelo vos con tu ley. Entonces, ¿hace aplicación del derecho internacional privado argentino? Sí, por supuesto que hace aplicación del derecho. ¿Y quién está haciendo la aplicación del derecho internacional? Bueno, una autoridad extranjera, un juez extranjero. Entonces, cuando nos preguntamos sobre el ámbito espacial activo, quiénes son los que pueden aplicar derecho internacional privado nacional, decimos que las autoridades argentinas, los funcionarios consulares en el extranjero y las autoridades extranjeras en tanto apliquen derecho internacional privado por ser de naturaleza convencional o a través del reenvío. ¿Está claro? Les decía que hay un ámbito espacial pasivo, que esto refiere a dónde deben aplicarse, dónde deben resolverse los casos, o dónde deben desarrollarse, perdón, los casos, para aplicar este derecho internacional. Entonces tenemos que decir que el derecho internacional privado argentino, interno, se aplica a cuantos casos lleguen a conocimiento de autoridades argentinas, en tanto y en cuanto no sean aplicables el conjunto de los tratados de Montevideo u otras convenciones. ¿Cuáles pueden ser los presupuestos? ¿Puede repetir, por favor, profesor? Y cómo no, que el derecho internacional privado interno se aplica a cuantos casos lleguen a conocimiento de autoridades argentinas, con tal que no sean aplicables el conjunto de los tratados de Montevideo y otras convenciones. ¿Está claro? Bien, ¿cuáles son los presupuestos que se dan? Bueno, puede pasar que bienes, que hechos u actos se encuentren en diferentes países y lo que va a suceder es que va a haber diversidad de fuentes que van a enfocar un mismo problema sobre dichos bienes, sobre dichos hechos o sobre dichos actos, y lo van a resolver de diferente manera. Ese es uno de los tantos presupuestos que hay, que ustedes los pueden ver en este PowerPoint que yo les voy a dejar,
pero que además lo van a tener que leer en consonancia con Goldsmith. Este tema no está en el libro de Hoff. Este tema está en Goldsmith. Otro presupuesto, que los actos, bienes o hechos sucedidos enteramente en países en los que no hay tratados. O al revés, en países donde hay tratados, otro presupuesto. O entre países que han ratificado un tratado y otros que no. O un caso que está vinculado con la Argentina, se vincula con dos tratados que tienen soluciones totalmente diferentes. ¿Se entienden los casos? Es decir, los presupuestos, es decir, esos son los problemas que se plantean dentro del ámbito espacial pasivo. Bueno, ¿y qué sucede con el tiempo? Bueno, con el tiempo sucede otra cosa. Disculpe, profesor. No, este pasivo no me quedó muy claro. El activo lo entendí perfecto, pero este como, no sé, como me marea un poco. Y sí, te vas a marear porque es la materia más difícil de la carrera, así que no te hagas problema. Todavía nosotros los profesores nos mareamos, así que imagínate. Ni te cuento cuando leas Gol. Bueno. Pero ¿qué es lo que no te quedó claro? ¿Dónde se desarrollan los casos? ¿No? Esa es la pregunta que hay que hacerse para aplicar el... Claro. Primero, ¿dónde? Por ejemplo, pero los casos, yo hablo de hechos, de actos, ¿no? De hechos, de actos que se puedan haber realizado, hechos, actos o bienes, ¿no? Que son como diferentes puntos de conexión, ¿no? Que unen, que nos unen a diferentes derechos, ¿no? Bueno, estos, vamos a poner que los bienes se encuentran en diferentes países, ¿no? Estamos apuntando un caso mixto, ¿eh? Quien tiene que resolver qué va a pasar con esos bienes, planteemos en una cuestión sucesoria, por ejemplo, es derecho interno de cada uno de esos países. Por eso hablo yo, por ejemplo, en el primer caso, hay fuentes vigentes que enfocan el tema, ese mismo problema, sucesorio sobre bienes inmuebles, por ejemplo, y que lo van a resolver de diferente manera. Ese es un presupuesto. Digo, yo lo que di fueron presupuestos, no di soluciones. No dije cómo se resuelve, sino lo que di son presupuestos para entender cuándo estamos hablando del ámbito espacial pasivo. Entonces, claro, usted se refiere a que es pasivo y que no es activo, porque en este caso los países tienen diferentes soluciones desde el ámbito... Activo, no, el activo es quien resuelve. El pasivo es dónde debe realizarse el acto y qué norma le aplico. Ah, entiendo. Ahora entiendo por qué lo excepcionó de los tratados de Montevideo, en los cuales sí estamos adheridos los países del Cono Sur. Gracias. No del Cono Sur, ojo con eso. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Bueno, ámbito temporal. Bueno, esto obviamente temporal tiene que ver con el tiempo. Es decir, cuándo empieza y cuándo termina la vigencia de un conjunto de normas. Esto va a hablar del ámbito temporal activo. Doctor, disculpe. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. En una parte de Goldsmith habla con respecto al ámbito espacial pasivo sobre un problema, supuestamente, que no lo entendí, es cuando hay distintos países que se vinculan, todos con la Argentina, por distintas fuentes, y habla sobre una aplicación simultánea de esas distintas fuentes o
la aplicación de una sola preferente. No entiendo, no lo puedo ejemplificar, no lo puedo imaginar, no sé a lo que se está refiriendo. No, a ver, ¿a qué se está refiriendo? Se refiere a esto que vos decís. Digo, Sí. al ejemplo que yo daba, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes fuentes que deben resolver el caso sobre, por ejemplo, bienes o sobre un matrimonio. Golmi da un ejemplo de si no me equivoco, un matrimonio que contrae matrimonio en Paraguay, Sí, donde el domicilio fijado por el marido es en Perú, y creo que el divorcio se plantea en la Argentina, sí, o la disolución. sí, ese es el ejemplo que da. Ese es el ejemplo que da. Si no tengo Golmit acá, pero creo que ese era el ejemplo que da. Bueno, ahí hay, mira, vos fíjate, 3 derechos que pugnan por resolver. Porque ahí lo que va a pasar tiene que ver con la disolución conyugal, el régimen patrimonial, por ahí, quizás lo que se esté discutiendo, ¿no? Entonces está el paraguayo, el peruano, primer domicilio conyugal, o en su defecto, conforme los tratados de Montevideo, el domicilio que tenía el esposo al momento de contraer el matrimonio, y el argentino, ¿no? Entonces, hay 3 derechos en pugna. Bueno, lo que se va a hacer ahí, lo que va a tener que hacer el juez que tenga que resolver, es ver, primero, armonizar. Primero, armonizar, ¿por qué? Porque tiene que buscar, más que armonizar, primero buscar cuál es la norma aplicable, de acuerdo al caso, ¿no? Son casos de laboratorio, o no tanto, pero son casos en principio de laboratorio. Primero ver qué norma resuelve. La paraguaya, porque es la donde se contrajo matrimonio. La peruana, porque es el primer domicilio, porque es el domicilio que llevó no habían constituido domicilio al momento de contraerlo y es el domicilio del esposo al momento de contraer. Es la Argentina, porque hubo adquisición de bienes en la Argentina y se está discutiendo disolución de la sociedad conyugal. Entonces, lo primero que tiene que hacer el juez en ese caso es ver qué ley es la que va a resolver, qué fuente es la que va a resolver. Puede pasar que las soluciones que aporten las fuentes sean disímiles e incluso en algunos casos injustas. Entonces, lo que tiene que hacer el juez, injusta para una de las partes, ¿no? Y Golmit, fíjense que habla de trialismo, ¿no? ¿El trialismo qué es? Es apuntar el caso desde diferentes miradas, desde una mirada legal, desde una mirada casuística, es decir, cómo se ha resuelto, pero también de una mirada diquelógica, es decir, del ideal de justicia. ¿Es justo o no es justo la resolución del caso? Para entender el trialismo de Goldsmith, recomiendo algunas lecturas que están en Teoría General del Derecho o en Filosofía del Derecho. Hay lecturas sobre el trialismo de Goldsmith, como para entender qué es el trialismo y para entender cómo escribe Goldsmith, porque si no, no lo van a entender nunca. Van a ir leyendo la parte normológica, la parte sociológica, la parte diquelógica, y van a decir, ¿de qué está hablando este hombre? Me está hablando lo mismo, me está aplicando teorías, está volviendo sobre teorías, está dividiendo teorías que ya trató en la parte normológica. Bueno, nada, a lo que voy, volviendo a tu pregunta, es que lo que apunta al ámbito espacial pasivo es que en algunos casos, en algunos presupuestos, la aplicación de la norma es disímil y lo que tiene que hacer el juez es encontrar cuál es la norma aplicable, y lo va a hacer con el caso en concreto, y si la resolución de la norma no es correcta o no es clara cuál es esa norma, lo que va a tener que hacer es armonizar el derecho. Finalmente dice Golmit en algún lado, y bueno, y si no, haría aplicación del derecho patrio, que siempre dócil, se dejará aplicar sin ningún tipo de inconveniente. Eso habla el ámbito espacial. El ámbito espacial pasivo es donde se realizan estos hechos, actos, y qué norma le aplico, qué fuente. Pero plantea diferentes problemas. No es tan sencillo encontrar la fuente. ¿Por qué? Porque la fuente puede ser de derecho interno, la fuente puede ser de derecho convencional, la fuente puede estar derogada,
la fuente puede no tener vigencia, puede haber dos fuentes diferentes que resuelven de manera diferente el caso. Perdón, profesor, una pregunta. Cuando habla de armonizar el derecho, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿A buscar el ideal de justicia? Por supuesto, en Desde el materia... planteo diquelógico. Sí. Está bien. Sí. La armonización tiene que ver con eso, con encontrar una solución más justa al caso. ¿Sí? ¿Y para eso está utilizando el método sintético judicial cuando hablamos de armonizar? ¿A eso se refiere? Por ejemplo, sí. Sí. Bueno, veo que están leyendo Goldman entonces, o por lo menos ya tuvieron una clase de parte general. Bueno, avanzamos con ámbito temporal. Decía, ¿cuándo empieza y cuándo termina la vigencia de un conjunto de normas? ¿Y cuándo deben haberse realizado los casos para que sea aplicable ese conjunto de normas? Esto nos habla de dos cosas, del ámbito temporal activo, la primera parte, es decir, cuándo empieza y cuándo termina la vigencia de una norma, y el ámbito temporal pasivo nos dice cuándo nos pregunta o nos interpela sobre cuándo se deben haber realizado estos casos para aplicar ese conjunto de normas. ¿Está claro? El ámbito temporal activo, obviamente va a depender, las normas internacionales dependen de la ratificación que haga la Argentina de cada una de estas. La Argentina puede haber firmado un tratado, pero puede no haberlo ratificado, con lo cual no tiene vigencia. No se debe confundir ratificación con aprobación, jamás. Una cosa es que esté aprobado y otra cosa es que esté ratificado. Profesor, ahora que... Disculpe. Eso lo van a leer. Sí. ¿Qué hace esa distinción? Leyendo fuentes de Goldschmidt, diferencia entre ratificación o adhesión. ¿Cuál sería la diferencia? Ratificás un tratado que firmaste. Adherís a un tratado que no firmaste, pero que adherís. Eso solo. Sí. Ambos tienen vigencia. Bien. A los efectos es lo mismo. Sí. Gracias. Ahora iba a explicar, cuando explique fuentes yo los voy a guiar para leer fuentes de Goldman también. Si bien ya fuentes algo hay en Hoff, pero en Goldman por lo menos las primeras páginas están bastante bien. Y bueno, y también el ámbito temporal activo va a determinar cuándo cesa ese tratado, que obviamente va a cesar ya sea por denuncia o por el transcurso del tiempo, ¿no? Porque puede ser un tratado que tenía una vigencia de 20 años. Entonces cumplió su vigencia y el tratado dejó de tener obligatoriedad en su aplicación. Y con respecto al ámbito temporal pasivo pueden suceder dos cosas. Que el caso permanezca y la norma cambie. Que el caso permanezca y la norma cambie. El caso empezó, o el matrimonio arrancó, por ejemplo, vamos más específico, en el 2012 y continuaron hasta el día de hoy, y hoy empiezan con conflictos. ¿Pasó algo con nuestra norma de fondo en ese plazo? Cambio de Código Civil. Se cambió el Código Civil. El caso permaneció, caso mixto, Caso mixto. El caso permaneció, pero la norma de fondo, la que tiene que resolver, cambió. O el tratado cambió. O puede ser al revés. La norma se mantiene inalterable, pero el caso va mutando o va cambiando. Entonces se puede ir resolviendo de diferentes maneras ese caso. O de una misma manera con una misma norma.
Eso habla sobre el ámbito temporal pasivo. Este tema, insisto, lo leen de Goldschmidt, porque en Hoff no está. En Hoff lamentablemente no está, pero lo pueden leer de Goldschmidt. Antes de avanzar con derecho aplicable, que era el tema que nos ocupaba, voy a mencionar, porque ya lo estuvimos mencionando, algo de fuentes. El tema de fuentes está bien en Hoff, pero yo recomendaría leer las 7, 8 primeras páginas de Goldschmidt sobre fuentes. Ahora no tengo a Goldschmidt acá encima, pero para decirles de qué página, pero es hasta donde empieza, porque Goldschmidt enumera todas las fuentes de derecho internacional privado que hay. Eso no lo tienen que saber. Empieza, ¿no?, a enumerar convenciones, tratados, leyes, doctrina. Todo eso es fuente para Goldschmidt, ¿no? Jurisprudencia, bueno, todo eso es fuente. Menciona en una parte, varias veces, la Convención de Viena y los tratados de Montevideo. ¿Esos hay que leerlos para el parcial? Ahora va. La Convención de Viena son un montón, porque Viena es un lugar donde se hacen convenciones. Entonces tenés Convención de Viena de tal cosa, Convención de Viena de tal otra. Pero ahora Doctor, lo explico. tengo una pregunta de Goldschmidt. ¿Hay que estudiar también de ahí la dimensión sociológica, digamos, las fuentes materiales, o la parte del derecho consuetudinario alcanza con estudiarlo de Hoff? No, hasta alcanza con estudiarlo de Hoff. O sea, de Goldschmidt serían las materiales. Sí. Perdón, las fuentes formales. Genial, gracias. Sí, pero yo se los voy a explicar más fácil. No se enganchen por fuentes materiales y convencionales de ¿cómo es que se llama? De Goldschmidt, porque ahí es donde entra a complejizarse. Hoff lo trata más sencillo. A ver, Hoff dice que hay 3 tipos de fuentes. Primero el derecho nacional, luego el derecho convencional, internacional, y finalmente el derecho comunitario, ¿no? Nuestra obligatoriedad de aplicación de la normativa convencional tiene que ver Chicos, ¿se cortó el audio? Sí, chicos, se cortó. Se cortó. Ahí está. Como estoy dando con el celular, me entró, a ver, les decía, la fuente, a ver, esperen que contesto 2 segundos. ¿Volví? ¿Estoy ahí? ¿Me escuchan? Sí, Sí. Ahora El sí. llamado se escuchó porque yo no llegué a cortar. Lo que yo hablé, ¿se escucha? No tengo ni idea. No. No, doctor, usted se queda como tildado. Ah, cuando bueno. Entra Está y bien, está bien. Queda Era- congelado. Está bien, era un tema laboral. Yo soy director de niñez y juventud del municipio, así que tengo
todas las cuestiones de las niñeces de la ciudad a cargo. Y obviamente es un tema que ocupa 24 horas. Y bueno, me entró un llamado por una urgencia, una familia en calle. Bueno, les decía, hay tres fuentes principales. Las fuentes nacionales, el derecho nacional, y que como les dije hace un ratito, digo, sí, lo van a encontrar en el Código Civil y Comercial, en esta parte especial que hoy tiene. Antes lo encontraban en normas dispersas del Código de Vélez, había normas de derecho internacional privado, pero estaban de forma dispersa. Hoy las encontramos en un lugar, pero no es el único lugar donde vamos a encontrar normas de derecho internacional privado. Vamos a encontrar, como les mencionaba, en la ley de quiebras, en la ley de sociedades, en la ley de navegación. Es decir, el derecho internacional privado tiene normas, incluso en la LST, artículo 3 de la LST, artículo 4 de la ley de quiebras, artículo 118 a 124 de la ley de sociedades comerciales, artículo 610 de la ley de navegación. Todas normas de derecho internacional privado. Todas normas de derecho internacional privado. Esas son fuentes. También tenemos fuentes convencionales. Las fuentes convencionales, las convenciones internacionales. Ustedes van a escuchar hablar y leer mucho sobre los tratados de Montevideo en esta parte. En esta y en la segunda. Hay dos tratados de Montevideo. Uno del 89 y otro del 40. Es decir, de 1889 y de 1940. En realidad, el del 1940 se hizo en aniversario a los 50 años del Tratado de Montevideo del 89. En realidad se empezó a tratar, a celebrar en 1939 y se terminó en el 40, por eso no llegó a los 51 años. Argentina se encuentra se encuentra obligada con otros países, depende con las ratificaciones que haya hecho cada uno de los países ratificantes, ya sea de la primera como de la segunda convención. Eso lo van a encontrar muy bien en Goldsmith, no lo van a encontrar en Hoff. No lo menciona Hoff. Pero Goldsmith sí menciona claramente con qué países se encuentra obligada Argentina por cada una de estas convenciones o de estos tratados. Cuando nosotros hablamos de los tratados de Montevideo o los tratados de Montevideo del 89, fíjense que estamos utilizando la palabra los tratados, lo cual no es un tratado. ¿Por qué? Porque en el del 89 hay un tratado de derecho civil, hay un tratado de derecho comercial, hay un tratado de derecho procesal y hay un tratado de derecho penal. Fíjense, 4 ramas troncales del derecho. Pero además hay otras materias. Hay un tratado sobre patentes, hay un tratado sobre propiedad literaria y artística, hay un tratado sobre marcas, y hay un tratado que nos incumbe a nosotros sobre profesiones liberales. Es decir, el Tratado de Montevideo o los tratados de Montevideo del 89 son 8, más un protocolo adicional. Goldsmith lo divide como en 2 secciones, ¿no? La primera sería... Sí, él dice, por eso dice, las 4 materias troncales y 4 materias, son 8 en total. Convenios el tratado no es que agarre y dice, estas 4 son las más importantes, estos 4 tratados son más importantes que los otros 4. Claramente, el tratado de derecho comercial va a ser más importante que el tratado de profesiones liberales. Bien. Estos tratados, estos son los del 89. Y yo les decía que se celebra 50 años el del 40 y se hacen los mismos tratados, salvo el de derecho comercial, que se divide en derecho comercial y otro más de derecho de la navegación.
y el de penal, que tiene un tratado más que es sobre asilo. También tienen obviamente el protocolo adicional. Estos tratados no unifican derecho internacional privado. Perdón, No, perdón. Estos tratados no unifican derecho privado. ¿le puedo hacer una consulta? Sí. En la parte del derecho penal, Sí. no lo adhiere porque era un gobierno de facto, puede ser, y el tema del asilo como que no lo incorpora. No, no tiene que ver con... Bueno, en ese momento quizás sí, pero después pasaron gobiernos y no lo adhirió igual. Vos lo podés adherir en cualquier momento, o a ratificar en cualquier momento, porque lo discutió Argentina, fue parte. Bien. Les decía, ahí en Golmi van a encontrar con cuáles se encuentran adheridos a Argentina, que son tratados que no unifican derecho privado, salvo algunas normas que puede unificar, porque lo que tienen estos tratados son normas indirectas. Dice, ante un caso tal, se resuelve con la ley de tal país. El del domicilio, la capacidad con la del domicilio del incapaz. O de los padres, bueno, depende. O del tutor. Bueno. Estos tratados son tratados abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede venir cualquier país y adherir. Y no solamente pueden adherir, como adhirió Colombia, por ejemplo, algunos años después, al Tratado del 89, sino que pueden venir países europeos. Por eso cuando hoy dijeron los del Cono Sur, no, ojo, no solamente los del Cono Sur. También pueden venir países europeos como Alemania, como Bélgica, que han adherido, por ejemplo, al Tratado sobre Propiedad Literaria. Son abiertos porque implican que pueden ser adheridos. Y también ustedes, tanto en esta parte como en la segunda parte, van a escuchar hablar de la CIDIP. C-I-D-I-P, CIDIP. La CIDIP, que es Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado, son convenciones que se discuten en el marco de la OEA, de los países que forman parte de la OEA. Y hay diferentes convenciones sobre derecho internacional privado que comienzan en Panamá. La CIDIP 1 es de Panamá, del año 75. Hay varias CIDIP. Cada CIDIP de esta también tiene diferentes convenciones. Cada CIDIP de esta también tiene diferentes convenciones. Es decir, la CIDIP 1 trata, por ejemplo, conflicto de leyes en materia de letras de cambio, pagaré y factura, conflicto de leyes en materia de cheques, arbitraje comercial internacional, exhortos y cartas rogatorias, recepción de pruebas en el extranjero y régimen legal de los poderes para ser utilizados en el extranjero. Fíjense que esa CIDIP, Panamá 75, tiene diferentes convenciones. Y no necesariamente, por más que lo hayan discutido los países que forman parte de la OEA, todos los países han ratificado todas o alguna de las convenciones de cada una de estas CIDIP. Entonces, cuando ustedes las vayan viendo y nosotros les vayamos indicando su estudio, les iremos diciendo si esa convención, si esa CIDIP tiene vigencia o no tiene vigencia. Si la damos porque la tiene, ¿no? Claramente. Para nosotros. Y eso también es una fuente de carácter convencional que obliga a las autoridades argentinas a aplicarlas. Y finalmente, otra fuente que habla Hoff es la fuente del derecho comunitario. Del derecho comunitario. Que es más propio de la Comunidad Europea, sí. Me quedó una duda en los tratados de Montevideo.
¿Cuál sería la estructura de los tratados? La manera en que están divididas por materia civil, comercial, procesal y demás. Claro. Son diferentes tratados. Gracias. Bien. El derecho comunitario, yo les decía que es más propio del derecho comunitario europeo, porque ellos tienen la Comunidad Europea, donde tienen normas, Reglamento 44, por ejemplo, que tienen normas sobre derecho internacional privado y cómo resuelven esas cuestiones. Esas son como las tres fuentes que enumera Hoff. Insisto, léanlo de ahí, en Hoff está sencillo, pero si ustedes leen Goldsmith se va a detener en algo que es de derecho internacional público más que de derecho internacional privado, pero que es interesante, que es sobre la Convención de Viena sobre los tratados, que explica punto por punto cómo se empieza negociando hasta cuándo el tratado cobra vigencia y cuándo termina esa vigencia, y la diferencia entre vigencia y entrada en vigor de un tratado. Léanlo de ahí porque es una página y media o 2 páginas y vale la pena. Es un resumen de la Convención de Viena sobre los tratados. Tema incluso, insisto, de derecho internacional público. El último tema que vamos a ver, que lo vamos a ver rapidito, es el derecho aplicable. El derecho aplicable. El derecho aplicable sí lo vamos a estudiar de Hoff. Sí lo vamos a estudiar de Hoff, el derecho aplicable. No va a ser necesario leerlo de Goldsmith. ¿Qué hablamos de derecho aplicable? Bueno, ¿cuál es el derecho que resulta aplicable para la resolución de un caso mixto? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que los casos mixtos se pueden resolver de 3 maneras, o por 3 tipos de derecho. Primero, mediante normas de conflicto. ¿Cuáles son las normas de conflicto? Las normas indirectas. ¿Cuáles son las normas indirectas? Aquellas que no dan la solución del caso, sino que indican cuál es el derecho que resuelve el caso. ¿Está claro? Es decir, no dan la solución del caso, sino que dicen cuál es el derecho que va a resolver el caso ese. Esa es una norma indirecta, que tiene un tipo legal y una consecuencia jurídica. Un tipo legal similar a una norma directa, pero una consecuencia jurídica diferente, porque no da una resolución. Indica cuál es el derecho que resuelve. Entonces, artículo 26-16, por ejemplo, para tener en cuenta. Otra forma de resolver el caso es mediante normas materiales o directas. Acá ya se habla de un derecho especial para resolver casos mixtos. No hay hoy por hoy muchos casos. Se refiere Hoff, y lo hace bien, al ius gentium romano, es decir, este derecho que resolvía los conflictos entre los romanos y los extranjeros. Era un derecho especial, con normas directas. Y finalmente lo puede hacer mediante la aplicación de tratados. Y ahí Hoff enumera una serie de tratados que no me voy a detener a repetir, pero habla de la Convención de Bruselas de 1910, Convención de Ginebra, las de Viena, La Haya. Todos lugares, si ustedes leen Goldsmith lo van a entender mejor, por qué en esos lugares hay tanta actividad convencional. Pero bueno, se puede resolver por tratados. Es decir, entonces los casos mixtos se resuelven para derecho aplicable mediante normas de conflicto, mediante normas materiales podría ser, o mediante tratados. Dicho esto, el tema que sigue es ¿por qué un juez se puede encontrar obligado
a aplicar derecho extranjero. Esto habla del problema de la aplicación del derecho extranjero. Y cuando hablamos del problema de la aplicación del derecho extranjero, se nos plantean tres dudas. Primero, ¿el derecho extranjero es un hecho y por lo tanto merece ser probado, alegado y probado, perdón? ¿O el derecho extranjero es un hecho notorio, conocido por todos? Por lo tanto, si es conocido por todos, el juez está obligado a aplicarlo. O por lo menos, yo se lo menciono, sí, tenés razón, lo aplico. O el derecho extranjero es un derecho, como el nuestro, como cualquier otro. Y también, si es un derecho, ¿sí? En este caso, ¿estaríamos hablando de derecho interno o de derecho internacional extranjero? No, de derecho extranjero estamos hablando. Sencillamente. Después veremos si ese derecho extranjero que vamos a ir a aplicar por aplicación del reenvío es el derecho material o todo el derecho. En general, nosotros siempre decimos que hay que ir a buscar todo el derecho, no el derecho material, no buscar la norma. A buscar todo el derecho. Bien. Entonces, este derecho extranjero también podría ser aplicable, si nosotros consideramos que es un derecho, podría ser aplicable de oficio por el juez. También podría ser invocado y probado, podría plantearse que sea invocado y probado por las partes, es decir, que la parte diga, bueno, mirá que existe tal derecho y te lo pruebo, o solamente te lo tengo que mencionar y vos vas y lo buscás. En la actualidad, con las herramientas tecnológicas que hay, quizás con solo invocarlo es suficiente, porque el juez manda un mail a la embajada de ese país que tenga que aplicar y va a decir, che, ¿qué dice la norma sobre este tema? O entra a Google, lo googlea y encuentra la norma y ve cómo se aplica. Ahora vamos a ver un poquito más, tampoco es tan sencillo. Este tema, este conflicto, estas dudas, en la Argentina atravesaron diferentes momentos. El primer momento es con el artículo 13 del Código Civil de Vélez Sarsfield, donde consideraba que el derecho extranjero era un hecho. Su nota también lo decía. A ver si lo tengo por acá. Decía, la aplicación de las leyes extranjeras, en los casos en que este código la autoriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes, exceptúense las leyes extranjeras que se hicieran obligatorias en la República por convenciones diplomáticas o en virtud de una ley especial. La nota decía que el derecho es un hecho. Fíjense entonces, este artículo decía que el derecho extranjero debía ser invocado y probado. Invocado y probado. Y además la nota decía que este derecho era un hecho. Ahora en el medio, como muchas veces se dice, pasaron cosas. ¿Y qué pasaron? Bueno, pasaron los tratados de Montevideo, sus protocolos adicionales, y también pasó la CIDIP II sobre normas generales, ¿no? ¿Y qué pasaba en estas normas? Bueno, estas normas, tanto la CIDIP II sobre normas generales, que dice que los Estados partes estarán obligados a aplicar el derecho extranjero, tal como lo harían los jueces del Estado cuyo derecho resultara aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de la ley extranjera. Fíjense que entonces les interpela a los jueces a la aplicación del derecho extranjero. Los tratados de Montevideo, en sus protocolos, en el artículo 2, establecieron que la aplicación de las leyes de los Estados partes será hecha de oficio
por el juez de la causa, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de la ley invocada. Entonces, fíjense que con estas dos normas, pero particularmente con la CIDIP II, y como Argentina había ratificado esta norma, esta convención sobre normas generales, la doctrina entendía que el artículo 13 del Código Civil y Comercial se encontraba derogado. Pero se encontraría derogado para los países que, si el caso mixto tenía que ver con los países que Argentina había ratificado esa convención o esa CIDIP II. No siempre. Para endulzar un poco más, está el artículo 377 del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, que dice, cuando habla sobre la carga de la prueba, que incumbirá a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer, carga probatoria. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Y sigue. La realidad es que el problema se resolvió con el artículo 2595 del Código Civil y Comercial. 2595 del Código Civil y Comercial. ¿Y qué dice? Dice, bueno, aplicación del derecho extranjero. Cuando un derecho extranjero resulta aplicable, y menciona tres casos. El juez del Estado, el juez establece su contenido. ¿Qué quiere decir establece su contenido? Bueno, primero ve de qué se trata el caso y establece el contenido de ese derecho extranjero que hay que resolver. Y cuando hablamos de establecer el contenido, no solamente vamos a hablar de establecer el contenido de la norma, sino también su doctrina y su jurisprudencia. O como decimos, las normas concordantes con esa norma. Y está obligado, fíjense, a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece. Si yo tengo que interpretar como lo harían los jueces del Estado extranjero, no solamente tengo que conocer la norma, sino tengo que saber cómo lo interpretan los jueces. Por eso tengo que ir a la doctrina y a la jurisprudencia de ese Estado. Sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia de la ley invocada, claramente. Si el contenido del derecho extranjero no puede ser establecido, se aplica el derecho argentino. Sencillo, entonces. Establecemos el contenido y estamos obligados a interpretarlo y aplicarlo tal como lo harían los jueces del país extranjero. Teoría del uso jurídico. Teoría del uso jurídico. Lo van a leer en Goldsmith. Si estuvieron viendo método sintético judicial, seguramente leyeron sobre la teoría del uso jurídico. Es decir, que el juez se ponga en el lugar de un juez extranjero y resuelva de la manera que lo haría ese juez extranjero un caso. Teoría del uso jurídico. La resuelve, la contiene o la recepta, perdón, el 2595, primera parte, y también la recepta la CIDIP II sobre normas generales, el artículo que leímos hoy. Inciso B. Si existen varios sistemas jurídicos covigentes, con competencia territorial o personal, o se suceden diferentes ordenamientos legales, el derecho aplicable se determina por las reglas en vigor dentro del Estado en que el derecho pertenece y, en defecto de tales reglas, por el sistema jurídico en disputa que presente vínculos más estrechos con la relación jurídica. Fíjense, en este caso hay un caso con derechos covigentes. ¿Qué quiere decir con derechos covigentes? Bueno, lo que puede pasar, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tienen diferente, cada estado tiene su norma. Finalmente, si diversos derechos son aplicables a diferentes aspectos de una misma situación jurídica o a diversas relaciones jurídicas comprendidas en un mismo caso, esos derechos deben ser armonizados, hoy hablamos de armonización, procurando realizar las adaptaciones necesarias para respetar las finalidades perseguidas por cada uno de ellos. ¿Está claro?
Este artículo 2595 hay que saberlo, hay que leerlo y releerlo. Si le pueden agregar bibliografía que encuentren, explicación que encuentren, háganlo, porque en Goldmith está muy cortito. Yo di algo, mencioné algunas cosas. Voy a ver si encuentro algo más. En Hoff está así. En Hoff está así. En Goldmith no está el 2595, está claro. Ese es el problema de Goldmith. Goldmith es genial, pero está lamentablemente atrasado con la normativa, porque lo último que escribió Goldmith es del año 81, así que fíjense que cada vez que habla Goldmith sobre divorcio, lo tiene como prohibido en la Argentina. Y el divorcio en los años, después de mediados del año 80, se autorizó como la patria potestad. Por eso está... Tengo una pregunta. Sí. Perdón. En cuanto a la evolución que tuvo para llegar al 2595, CIDIP 2, bueno, Tratado de Montevideo, y estos dos lo que hacen es interpelar a los jueces a que apliquen, ¿no? A la aplicación de oficio del derecho extranjero, pero después sin no perjuicio entendí... de que las partes puedan alegar y probar. Sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar. A ver, el juez no conoce todo el derecho. Las partes siempre van a alegar y probar. Van a decir, mire que se aplica el derecho italiano en este caso. Tal norma del derecho italiano. Sí. Bien. ¿Cuál era la pregunta? Del 377, ¿qué es lo que cambia o qué es lo que evoluciona? ¿Qué es lo que hace? No, el 377 lo que te dice es cómo se prueba. O es procesal. Claro, porque es procesal. Bueno. Eso, gracias. Bueno. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Tengo una duda con el artículo actual 2595. Al receptar la teoría del uso jurídico, ¿pasaría a ser el derecho extranjero considerado como un hecho notorio o es como un derecho? No, es derecho. No. Es derecho. Ahora es derecho. Perfecto. No, es derecho. No tiene que ver con eso. El uso jurídico tiene que ver con resolver como lo haría el juez, sentarse en el lugar del juez que debería resolver el caso. Perfecto. O del derecho que debería resolver el caso, no del juez que debería resolver el caso, porque ahí estoy confundiendo ley aplicable con jurisdicción. Ustedes saben que acá, en esta materia, siempre tenemos que saber ley aplicable y jurisdicción. Ley aplicable y jurisdicción. La crítica que se le hace al Código Civil y Comercial actual es que resolvió muy bien ley aplicable, que resolvió muy bien jurisdicción, pero que dejó de lado otro de los, es decir, sería el tridente de los problemas del derecho internacional privado, que es la ejecución de la norma, de la ley, de la sentencia extranjera. No dice nada sobre eso. Bueno, nada más. Los dejo descansar. Nos vemos, bueno, pronto, cuando me toque. Cualquier cosa. Doctor, ¿le puedo hacer una cuestión personal? Y adelante de todo, si es personal. No hay problema. Yo tengo que viajar, le mandé un mail a la titular de la cátedra para operar a mi hija mañana. Y la opero mañana en La Plata. No sé si voy a estar presente para la clase de mañana, porque no me contestó, le mandé un mail por el campus. No hay problema, en algún momento lo va a leer. ¿Para justificar la clase, decís? Claro, yo intentaré conectarme mañana. No, pero está todo bien. Si ya mandaste el mail y lo tenés, quédate tranquilo. Porque tengo que estar hasta el 8 de septiembre en La Plata. Quédate tranquilo. Bueno, pensando en tu hija ahora. Bueno, lo otro es totalmente aleatorio. Bueno, gracias. Dale. No, por favor. Chao, hasta luego. Chao, doctor, hasta luego, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.